tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada mi Babbage a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada, pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta, no tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica, es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas.
La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada mi Babbage a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada, pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta, no tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica, es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos.
La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada mi Babbage a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada, pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta, no tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica, es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda.
Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada. Pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica,
Las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta. No tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece. Literalmente. Esto no es una interpretación filosófica. Es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees.
no como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada mi Babbage a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada. Pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta. No tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica. Es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental.
No es independiente, no es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada Mibabech a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada. Pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta, no tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica. Es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma.
El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada Mivapech a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada. Pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta. No tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica. Es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas.
Estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada mi Babbage a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada, pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta, no tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio.
Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica. Es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad.
átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada. Pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta. No tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica. Es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad,
y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada, pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta, no tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica, es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad. Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso,
Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia. Tocas la superficie que tienes frente a ti y sientes solidez. Tu cerebro te asegura que la materia es firme, estable, incuestionable. Pero la física moderna afirma algo profundamente perturbador. Eso que llamas materia podría no existir de la forma en que crees. No como objetos sólidos, no como cosas independientes, sino como una ilusión extremadamente convincente creada a nivel cuántico. Durante siglos, la materia fue el pilar de la realidad. Átomos como ladrillos fundamentales, partículas como piezas últimas del universo. Todo parecía reducible a algo sólido. Sin embargo, cuando los científicos miraron más profundo, la solidez comenzó a desvanecerse. Un átomo está compuesto casi en su totalidad por vacío. Si su núcleo tuviera el tamaño de una semilla, el electrón más cercano estaría a cientos de metros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni materia. Solo campos invisibles y probabilidades matemáticas. La sensación de solidez no proviene del contacto entre cosas, sino de fuerzas electromagnéticas repeliéndose entre sí. Nunca tocas realmente nada. Pero esto es solo la superficie del problema. En el corazón de la física cuántica, las partículas no son objetos definidos. No tienen posición exacta. No tienen forma estable. Existen como funciones de onda, descripciones matemáticas de lo que podría ocurrir. Un electrón no está en un punto concreto del espacio. Está distribuido como una nube de posibilidades hasta que algo lo obliga a definirse. Ese algo es la medición, la observación, el acto de interactuar. Antes de ser observado, un sistema cuántico no es una cosa, es una superposición de estados. No está aquí ni allá, no es uno ni otro, es ambos a la vez. Solo cuando se mide, la posibilidad colapsa en un resultado específico. La materia aparece, literalmente. Esto no es una interpretación filosófica. Es un hecho experimental confirmado miles de veces. En laboratorios de todo el mundo, la realidad se comporta como si no estuviera completamente definida hasta que alguien la observa. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la materia no tiene propiedades definidas antes de ser observada, ¿qué es exactamente lo que existe cuando nadie mira? Algunos físicos sostienen que lo fundamental no es la materia, sino la información. Bits cuánticos, relaciones matemáticas, estructuras abstractas que solo se manifiestan como objetos cuando interactúan con un observador o un entorno. La materia sería una consecuencia, no la base de la realidad.
Esta idea conecta con una hipótesis aún más inquietante. La conciencia podría desempeñar un papel esencial en la existencia de la materia, no como algo místico, sino como un proceso físico que selecciona resultados entre múltiples posibilidades. Experimentos sobre el efecto observador muestran que no importa qué se mida, sino si la información es registrada. Cuando no hay información disponible, la realidad permanece difusa. Cuando la información existe, el universo elige una versión concreta de sí mismo. Algunos investigadores se atreven a decirlo sin rodeos. La materia podría ser un subproducto de la observación consciente, no porque la mente cree cosas por deseo, sino porque la conciencia actúa como un filtro que convierte probabilidades en hechos. La neurociencia añade otra capa a este enigma. El cerebro no percibe la realidad directamente. Construye modelos internos a partir de señales eléctricas. Color, forma, textura, peso. Ninguna de estas cualidades existe fuera de la mente tal como las experimentas. Son interpretaciones, simulaciones útiles para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la materia que ves no es la realidad en sí, sino una interfaz. Una traducción biológica de procesos cuánticos invisibles. El mundo sólido sería una versión simplificada de algo mucho más extraño y abstracto. Algunos físicos comparan esto con un videojuego. El jugador ve objetos sólidos, coherentes, continuos. Pero detrás de la pantalla solo hay código, información, reglas matemáticas. La materia sería la gráfica, la realidad profunda, el código. Entonces, ¿es la materia una ilusión? Depende de lo que entiendas por ilusión. No significa que no exista. Significa que no es lo que parece. No es fundamental. No es independiente. No es sólida. Vivimos en un universo donde lo que llamamos cosas emerge de campos, probabilidades e información, donde la observación transforma potencial en realidad, y donde la conciencia no es un espectador pasivo, sino parte del proceso que da forma al mundo. Quizá la pregunta correcta no sea si la materia es real o ilusoria, sino por qué el universo se presenta ante nosotros como algo sólido cuando, en su nivel más profundo, es casi completamente vacío y radicalmente indefinido. Tal vez la materia no sea el fundamento de la realidad, sino su consecuencia más estable. Y tú, al observarla, no solo la percibes, participas en su existencia.